Un saludo, queridos hermanos. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos las clases. Esta vez vamos a continuar con el libro de los Romanos, pero previo vamos a adorar a Dios con una alabanza que glorifique su santo nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Así sea, Señor. Sí, Señor. Bendito sea tu palabra. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendita sea tu palabra. Bendita sea tu palabra. Bendito y adorado eres, Padre. Bendito, bendito eres. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Sí, Padre. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Esta mañana o esta hora nosotros vamos a discernir tu palabra. Un día más donde vamos a venir a ver tu palabra. Y yo los invito a cada uno de ustedes a que abran su Biblia en el libro de los Romanos 2:17. Vamos a discernir un poco la palabra, vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir en el libro de los Romanos capítulo 2 versículo 17 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Amén. Gracias, Padre. Es tu palabra. Ayúdame a entender. Ayúdame que mis hermanos entiendan por qué traigo estas clases. Es para edificar un pueblo que aún necesita entender. Gracias, Padre, porque en tu nombre lo he pedido, Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy traigo esta clase y lo he titulado Las ventajas y responsabilidades de un judío. Porque cuando usted ve, comenzamos a ver y dice, he aquí tú que tienes de sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Pablo ahora está hablando directamente al pueblo de los judíos, que se jactan ellos de tener el privilegio, pero estaban fuera de la altura de su profesión. Ellos afirmaban que tenían razones para tener estas ventajas por ser judíos. Ellos eran llamados judíos. Ellos se apoyaban en la ley. Ellos se gloriaban de Dios. Ellos dicen conocer la voluntad de Dios, que entendían los valores y que eran instruidos en la ley. Por eso él dice, he aquí tú que tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Oiga usted, querido hermano, también hicieron otras 5 afirmaciones que luego lo voy a explicar. Estas afirmaciones vienen de un entendimiento de la manera en que ellos se veían a sí mismos con relación al mundo de los gentiles. Ellos se veían como que eran los escogidos. Obviamente eran escogidos, pero ellos se presumían, se ponían que eran mucho más que eso. Por eso que la palabra de Dios en Romanos 2, 19 al 20 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras de estas le muestra, de modo que vosotros maravilláis. Aquí hay que entender esto, hermanos. Ellos se hacían como que eran los mejores del planeta Tierra y afirmaban que eran guías, pero eran guías ¿de qué? Para los ciegos. Que ellos eran la luz que estaban en las tinieblas. Ellos decían que eran instructores de los indoctos. Es más, ellos decían que eran maestros de niños inmaduros, que eran poseedores de la verdad. Hermanos, los judíos tenían una gran satisfacción de su papel como guardianes de la ley. La posición de la palabra de Dios le dio un sentido de superioridad. Se creían superiores a otros. Ellos desplegaban a otros y les consideraban como que los demás eran ciegos, eran ignorantes, eran inmaduros y se veían ellos mismos, a sí mismos, como guías de instructores, como que eran faros de luz para los gentiles. ¿Qué nos sugiere esto a los cristianos acerca de esta actitud? Hemos recibido grandes ventajas y privilegios de ellos. Jesús hizo un comentario. Todo aquel, óigalo bien, todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, a veces uno anhela tener dones
Y hay quienes se creen pasar como maestros, pero no enseñan la verdad de Jesucristo. Ellos no enseñan, ellos se creen pero sin saber que ellos también tienen que rendir cuenta a Dios como lo tengo que hacer yo. Hay que enseñar la palabra como es, porque esto es lo que Dios nos ha mandado. Porque dice la palabra que mucho se le ha dado, mucho se le demanda. Cuando mayor es el conocimiento de Dios y de su voluntad, mayor es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. No es el caso de querer solamente entenderlo, estudiarlo, conocerlo. Si usted no lo vive, de nada le sirve. Porque son palabras, palabras y palabras, pero usted no está edificando a un pueblo que necesita tener mayor conocimiento de la palabra y tener la responsabilidad delante de Dios. Porque hay que rendir, ¿qué? Hay que rendir cuentas delante del Creador. Los judíos fueron escogidos para decirle a las naciones acerca de Dios, decir sus verdades, para ser testigos, pero ellos no cumplieron con la responsabilidad, ni trajeron alabanza a Dios. Ellos no vivieron de acuerdo con lo que le habían confirmado. A ellos se les dio la palabra. Ahora usted, hermano, entienda lo siguiente. Entiéndalo, por favor, porque es necesario. Nosotros, los que estamos dando las clases, y ponemos nuestra confianza en nuestro Creador, porque es la confianza en Jesucristo en la que tenemos que tener. Por lo tanto, hay la confianza en Cristo. Por eso que Pablo nos dice, pues en verdad, la circuncisión que tenía el judío aprovecha si guarda la ley. Aquí hay algo que entender. Si el judío es circuncidado y guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, quiere decir, si no cumples con la ley, si pues eres un incircunciso. ¿Por qué? Porque es igual como el que no se ha circuncidado. Es exactamente lo mismo. ¿De qué vale la circuncisión si no cumple con la ley? ¿De qué vale? La palabra dice, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Y físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente el incircunciso. Oiga usted, guarda la ley. Escuche usted, entienda esto, pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión lo que le hace exterior en la carne, sino que es judío lo que es en el interior del corazón. Eso es lo que usted tiene que entender, que no es en la circuncisión en la parte exterior del cuerpo. Es en la parte interior, que es el corazón del ser humano. Si usted observa ahora el versículo 25, Pablo declara, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión, es decir, como si nunca tuvieras hecho la circuncisión. Los judíos que no habían guardado la ley no estaban en mejores circunstancias que los gentiles. No estaban. Porque lo esencial es un corazón que está con Dios. Eso es lo importante que usted tiene que entender. Porque ¿de qué vale que usted esté circuncidado? De nada le vale. Las naciones son incircuncisas de corazón. Jeremías 9:26 nos dice, y Pablo lo explica, que solamente el Espíritu Santo puede arreglar este problema. Solamente el Espíritu Santo. No es la circuncisión en la carne, no es
en la parte exterior del cuerpo, sino en el corazón a través del Espíritu Santo. Algunos teólogos describen el bautismo del agua del Nuevo Testamento como equivalente a la circuncisión. Óigalo usted con mucho detenimiento. En otras palabras, hoy algunas personas confían en que el bautismo en agua es la misma manera en que los judíos celebraban la circuncisión. Recuerde lo que voy a explicar luego, porque es verdad que los judíos hacían exteriormente la circuncisión, y también el hombre o el cristiano que aceptaba a Jesucristo iba a las aguas, y también era una semejanza, porque este era un compromiso interno que simboliza haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Mientras que uno se sumerge en el agua, está volviendo a nacer, está simbolizando el compromiso que tiene con Dios. El mundo entero es culpable. No hay nadie que sea correcto. Todos somos culpables. Ahora llegamos al clímax más importante de la introducción de Pablo. Esto a los gentiles y a los judíos en la iglesia romana. Y llegaron a la conclusión que el mundo entero es culpable delante de Dios por el pecado. La palabra nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Al decir nosotros, Pablo se incluye en sí mismo con los judíos diciendo: hermanos, el énfasis principal de Pablo aquí es que toda la raza humana entera necesita salvación. De acuerdo con el pensamiento judío, el mundo está dividido en dos partes. Es el pensamiento del judío. Hay dos grupos, uno los judíos y otro los gentiles. Primero, Pablo demuestra que los gentiles son culpables de pecado y están bajo condenación. Eso ya lo explicamos en otras clases. Él mostró cómo los judíos son igualmente culpables. No solamente los gentiles, sino también son los judíos culpables y se encuentran también bajo condenación. Ahora él concluye que el mundo entero es culpable para establecer su punto en Romanos. Él cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento que revelan esta verdad. Pablo usa todos estos refiriéndose a judíos y a gentiles, y no hay ni uno, ni siquiera uno, y lo menciona, no hay ningún justo. En los 4 versículos que hemos visto, para mostrar con generosidad generalizado es el pecado. Segundo punto que se ve, el pecado es intensivo y personal, porque nos dice el pecado, oiga bien, el pecado es intensivo y personal. ¿Qué nos dice Romanos 3:13? Que nos dice: sepulcro abierto es tu garganta, con tu boca engañas, veneno de áspides hay debajo de tus labios, tu boca está llena de maldición y amargura, y tus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto, desventura hay en tus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Hermanos, esto afecta a cada parte de nuestro ser, desde la cabeza hasta los dedos de los pies, influyendo nuestras acciones, nuestra forma de hablar. Por ejemplo, note usted cómo las gargantas, está hablando la palabra de Dios, lo está diciendo como sepulcro, le está diciendo la palabra engaño, le está hablando de veneno áspero, está hablando de maldición y de amargura, y también habla de los pies. Están identificados por caminos que derraman sangre, quebranto, desventura, caminos que no conocen paz.
Pablo no quiere decir que todos los miembros de la raza humana practican todos estos pecados. Pero estos 8 pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan, ilustran la pecaminosidad general y personal de la humanidad. La palabra nos dice en 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En un sentido más limitado, la ley se refiere al Pentateuco de los 5 libros de Moisés, pero en un sentido más amplio se refiere al Antiguo Testamento entero. Por ejemplo, considere usted a Juan 10:34. Dice: Jesús le respondió, ¿no es esta escritura vuestra ley? Yo dije, dioses sois. 1 Corintios 14:21 dice: en la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. Donde pasajes del Antiguo Testamento, queridos hermanos, que no son del Pentateuco, son citados. Algunos ejemplos se han referido como la ley. El judío que busca justificarse a sí mismo en la ley, he aquí que tiene el sobrenombre judío, lo dice al comenzar, y te apoyas en la ley y glorías a Dios, debes enfrentar al veredicto de la ley, como vemos en el 3:10-18, cuando Pablo dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra vez menciona el propósito y la función de la ley. Ahora, Pablo va a concluir en el 3:20, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, si usted no tiene la ley, obviamente no va a saber cuál es el pecado, pero ahora usted tiene la ley. En otras palabras, la ley nos da a conocer lo que es el pecado, pero carece del poder. ¿Para qué? Para librarnos del control del pecado. Nos dice cuáles son las reglas para no pecar. Nos da a conocer que con esta ley usted está pecando, pero no nos está librando del control del pecado. Vivimos la misma verdad. Nuestro estudio anterior, que lo di en el libro de Gálatas, la ley nunca fue dada para justificarnos. Oiga bien, la ley nunca fue dada para justificarnos para una persona que está con pecado. Sirve como un espejo para mirarse, pero no un jabón como para lavarse sobre ese pecado que usted ha cometido. Hemos cometido pecado, pero Dios en su misericordia revela la necesidad y los medios para la limpieza es por medio del conocimiento del pecado. De modo que Pablo concluye que todo el mundo es culpable delante de Dios. Todo el mundo. Dividido que el mundo entero. Esto incluye todo, hermanos, todo. No es un grupo, es todo, gentil y no gentil. Necesita un Salvador. La maldad de la humanidad es enorme, pero la misericordia y la gracia de Dios son mayores, excediendo la abundando sobre el pecado y más allá de este. Es terrible ver la humanidad en pecados, no solamente en el pasado, sino también en este tiempo. Pero Dios va a proveer un Salvador. Él va a proveer un Salvador y nos lo dice en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por la gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay una justicia revelada. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que testifica por ley a los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay, porque los dos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos mediante ¿qué? Mediante la redención en que Jesucristo, quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, hermanos, es importante entenderlo. Los pecados. Aquí Pablo vuelve nuestra atención del estado pecaminoso de las personas hacia la provisión de un Salvador. Él hace esto cambiando el tema de la ira hacia el tema de la justicia. Es decir, del juicio hasta la justificación. Consideremos ahora el desarrollo de Pablo, que da el tema de la justicia. Antes, dice Pablo, estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora tenemos acceso. ¿Tenemos acceso a qué? A la justicia de Dios. Antes estábamos bajo condenación. Ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado esclavizaba. Pero ahora habéis recibido libertad del pecado. Antes la ley nos ataba, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Antes, los gentiles estaban separados de Cristo, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estábamos lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. El Evangelio de Pablo predicaba, era nuevo en sentido histórico. Es decir, comenzó con la venida de Cristo. En otro sentido, era viejo, puesto que era parte del plan de Dios desde el principio. La gracia que nos da fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ¿qué? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra nos enseña, nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado de los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro 1:20. Ahora entendamos lo siguiente. El encuentro de Pablo con Cristo crucificado ilustra la encrucijada que estamos viendo. Antes de esto, él era ciego, Pablo era ciego espiritualmente. No veía la provisión de Dios, andando a tientas, luchando por establecer su propia justicia. Luego Cristo abrió sus ojos, como el hombre ciego, que Jesús sanó. Pablo pudo testificar diciendo, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este encuentro cambió totalmente su vida. ¿Cómo le ha cambiado la vida de nosotros cuando hemos conocido al Señor? Cuando hemos aceptado al Señor. Lo hemos aceptado en el corazón. Y la expectativa de lo que escribió esta palabra a la iglesia de Filipo. La palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, la palabra nos dice del amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor
del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no temido. Oiga bien, no temido, sino que propia su justicia, que es por la ley, sino por lo que es la fe en Cristo, la justicia que es Dios por la fe. Tenga usted en mente y venga usted en su pensamiento también que Pablo hablaba de dos clases de justicia: su propia justicia y la propia justicia que era una justicia ligada al legalismo, basada en su esfuerzo propio y en observar la ley para merecer la aprobación de Dios. Por otro lado, número 2, que observo es que la ley que es de Dios por la fe, de acuerdo a Filipenses 3:9. Ahora, la justicia de Dios. Veamos la justicia de Dios. Dice 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia describe el carácter de Dios, así como su iniciativa al proveer un Salvador. Aquí se ve y se refiere el método que Dios va a traer a la gente para que haya una relación correcta con Él. La justicia simplemente significa rectitud. Una persona justa está bien delante de Dios. Recuerde usted, querido hermano, los comentarios de apertura de Pablo de esta carta. El Evangelio revela una justicia de Dios. En una palabra, esta justicia se origina en Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él es la fuente. Cuando lo recibimos en nuestros días, ¿recibimos qué? Cuando lo aceptamos su justicia. Así como Dios nos hace aceptar ante los ojos de Dios, Pablo aclara lo que quiere decir acerca de la justicia de Dios, diciendo, oiga bien, diciendo, primero, es aparte de la ley, testifica por ley a los profetas o por medio de la fe en Jesucristo. Veamos el primero, aparte de la ley. En este pasaje simplemente significa que nosotros no podemos obtener la justicia observando la ley. Es un regalo. Y si pudiéramos hacer méritos para ganarlo, cesaríamos. Ya no sería un regalo. ¿Quiere esto decir que rechaza la ley? Absolutamente que no. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena y apoya la enseñanza de Pablo, como lo veremos en un momento. Romanos 3:20 nos habla, ya que las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el conocimiento del pecado. Revela, hermanos, el pecado, nuestra necesidad de un Salvador y apunta hacia Jesucristo. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Significa esto que era un instrumento de salvación. Dios nunca se propuso que esto fuera así. Como vimos antes, el hombre no es justificado por las obras. No es por las obras. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora observemos la ley de los profetas. Dice 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque la ley dada pudiera verificar a la justicia fuera verdadera para la ley. Testifican acerca de esta justicia de Dios. Ellos registran las buenas nuevas que Dios prometió hace mucho tiempo y aprueban las enseñanzas de Pablo. El Evangelio no es una ocurrencia tardía ni una nueva doctrina. Por ejemplo, Moisés encuentra como la desobediencia de Adán y Eva
abrieron la puerta para el pecado. Entraría a la raza humana. Por el pecado va a entrar. Esta historia incluye el judío de Dios, el juicio de Dios sobre Satanás y la primera promesa de un Salvador. Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Observemos, hermanos. Moisés también registra la bendición prometida de Dios a Abraham, que se extiende a toda la gente y viene a través de su simiente, que es Jesucristo, por medio de la fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué? Confinados bajo la ley. Encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser la que nos iba a revelar a Jesucristo. Como vimos en Gálatas, Pablo pone gran énfasis en la fe. Una fe centrada en Jesucristo, quien derramó su sangre por nuestra redención. Ahora, a través de esto, vamos a observar la justicia de Dios por medio de la fe, que hace pensar que es un regalo, no un premio por el logro. Las buenas obras no nos unen con Cristo. Recuerde, las buenas obras no nos unen con Cristo. Más bien, ellas brotan a partir de esta unión. El orden es primero gracia, luego fe en Cristo, luego buenas obras. El Evangelio no rechaza las buenas obras, entiéndalo bien. Las identifica como una consecuencia, evidencia de nuestra salvación, no como los medios para obtener la salvación. Pero sí, no lo rechaza. Ahora observe la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él y que no hay diferencia. Hermanos, todos hemos pecado. No hay excusa a nadie, no hay un santo aquí en esta tierra. No existe. El santo es Jesucristo. Está esto, hermanos, que les estoy hablando, está al alcance de todos. Los que se acercan a Jesucristo en fe tienen salvación. Está disponible tanto para judíos como para gentiles, debido a que no hay diferencia. Todos pecaron. Aquí hay esperanza para el ladrón, como para el recolector de impuestos, para la prostituta, para el sacerdote. Hay para el pecador, para el gran pecador, como para el pecador en menos grado. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Este breve resumen nos recuerda de la necesidad que tenemos de estar bien ante los ojos de nuestro Creador. Pablo no está diciendo que las diferencias étnicas o culturales o religiosas ya no existen. Sí existen. Sin embargo, el pecado nos hace iguales a los ojos de Dios y nos amonesta para que recordemos nuestra necesidad de un Salvador. La gloria de Dios se refiere a lo que Dios se propuso en los seres humanos, que fueran como Él los creó. El pecado rompió su relación con Dios y ellos fueron destituidos de esta gloria. El Evangelio muestra cómo esta relación puede ser restaurada a través de la fe en Jesucristo. Hay salvación definida. La palabra nos dice entre 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La venida de la fe. Ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. La salvación es un término amplio que incluye no solamente libertad del pecado, sino también una abundante, pero abundante en Jesucristo. Una variedad de palabras describen las facetas de nuestra salvación.
en Cristo Jesús. La conversión, por ejemplo, representa una respuesta a la salvación que Dios hace y consiste en apartarnos del pecado, en arrepentimiento, volverse a Jesucristo en fe, mientras que la conversión es nuestra respuesta a Dios. La regeneración es la respuesta a Dios para que nosotros nos arrepintamos, que creamos que Dios imparte vida y que somos nacidos de nuevo. Como Jesús lo explica a Nicodemo en Juan 3, 1 al 21, Pablo caracteriza esto como una experiencia de pasar de muerte a vida. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Hermanos, después que somos reunidos con Cristo, Dios continúa trabajando en la vida de nosotros. Porque usted que ha venido al camino del Señor, ya es cristiano, Dios sigue trabajando todavía en su vida. Sigue quitando las cosas inmundas, las sigue limpiando, pero depende también de usted, de que usted se reconcilialice y tenga bien en su mente y en su corazón el haber aceptado a Jesucristo. Él nos limpió con su sangre, Él nos redimió y somos salvos por su misericordia. Después somos reunidos con Cristo, nos vamos a reunir. Dios continúa trabajando. ¿Para qué? Para ponernos a la altura o a la imagen de su Hijo, Jesús. Este proceso de crecimiento espiritual se ha llamado santificación. 3 palabras importantes que sobresalen: la redención, la propiciación y la justificación. Cada una de estas es muy importante en la vida de todo creyente. Una retrata un lado de la salvación, abandonándose en entender lo que ha hecho nuestro Dios para nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Estas 3 palabras es un triángulo de salvación. Aún son parecidas, están relacionadas unas y son inseparables. Juntas nos ayudan a entender a un Dios justo, que puede justificar la maldad y seguir siendo justo. Observemos lo que es la redención. Jesucristo nos redimió, Él nos rescató, Él nos compró a precio de su propia sangre. La propiciación, eso describe lo que Jesucristo hizo por nosotros con relación al Padre. Él aparta la ira de Dios cuando usted y yo pecamos. El Padre ve con su ira, pero el Hijo le dice: Padre, a Él te lo compré con mi sangre. El Padre ve la sangre de su Hijo y le perdona. Y le perdona, hermano. Así es lo que Él hizo, la propiciación, el sacrificio de expiación. Eso satisface a Dios, satisface lo que es la justicia de Dios. Ahora veamos lo que es la justificación. La justificación describe el acto de que, como un juez en un tribunal, a quien lo absuelve. La base de esta redentora y propiciatoria está en Cristo. Dios justifica a aquellos que ponen su confianza en Él. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, muriendo en nuestro lugar. La palabra nos dice: la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, también con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Observe usted, la redención, la propiciación y justificación están entrelazados. Cualquiera de ellas no es posible sin la otra. La condición de Dios para recibir salvación es la fe en Jesucristo. Observen lo que es la redención. Nos dice Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo describe que todos son justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. La redención puede significar rescatar, puede significar liberar, puede significar pagar el precio, recuperar. La ley de Moisés hacia la provisión para que un familiar, había en ese tiempo de Moisés, había una provisión. Cada familia tenía que guardar provisión por si un miembro de su familia tenía aflicción, ellos lo socorrían. Esa era una provisión que cada judío guardaba en ese tiempo. Esta referencia nos ayuda a entender lo que Jesucristo hizo al redimirnos. Él nos rescató de la esclavitud del pecado, pagando con nuestra libertad con su propia sangre. Es decir, dio su vida como rescate. Isaías, oiga usted cómo lo menciona, describe a Jesucristo como el Cordero de Dios, como un hombre, y no abrió su boca. Juan el Bautista identifica a esto como este hombre, como Jesús, quien dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo también lo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Que mediante el sacrificio de Cristo, quienes ponen su fe en Él escapan del juicio y reciben la vida eterna. Esa es la vida eterna, hermanos. La propiciación es nada menos a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La idea esencial es que la santidad de Dios requiere un castigo por el pecado. Al mismo tiempo, Dios, en su amor, intercede a nuestro favor presentando a su Hijo como propiciación, como se presenta en algunos versículos bíblicos: sacrificio de expiación por nuestros pecados. Su sacrificio provee lo necesario para nuestra reconciliación con Dios. Pablo explica que Dios revela su ira contra el pecado y al mismo tiempo inicia una manera de apartarla. En otras palabras, Jesucristo, no los humanos, Jesucristo aparta de la ira de Dios a través de su muerte sacrificial. Por lo tanto, queridos hermanos, por lo tanto, vemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz redime a pecadores y aparta la ira de Dios. Los aparta. La justificación es gratuitamente por su gracia. La palabra justificar significa pronunciar, aceptar o tratar como justo. Esto es una parte, no tener cargos penales, o por otra parte, con derecho a todos los privilegios por los que han guardado la ley. Concluyo, hermanos. En otras palabras, él o ella ya no están sujetos a castigos. Los pecados de esta persona han sido perdonados. Aquellos que creen son justificados gratuitamente. Aquellos que creen. ¿Por qué? Por su gracia de nuestro Señor. Todos son culpables de pecado y merecen juicio. Es verdad. No obstante, Dios en su gracia, en su misericordia, extiende su favor a todos mediante el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el precio fue alto. El precio de la sangre fue muy alto. Tenemos que tomar conciencia y entender que la misericordia que fue mediante el sacrificio de Jesucristo, no podemos nosotros pisotear esa sangre que derramó. El pisotear es hacer las cosas inmundas. El pisotear significa hacer las cosas que Él no nos manda hacer. El pisotear su sangre es el pecado. Y Él pagó con precio de sangre para rescatarnos.
no nos ensuciemos en el pecado, sino limpiémonos cada vez más en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Limpiémonos cada vez más. Limpiémonos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Está preparado? ¿Ya está preparado para irse? Es tiempo de recordar que hay misericordia, que Dios dio a su Hijo y que está ahí a su lado suyo. Pídale perdón. Arrepiéntese. No vaya a ser que no tenga más oportunidad. Que Dios lo bendiga, hermanos. Esto es el ministerio El Gozo de Jehová.com. Usted quiere escuchar nuevamente el mensaje o tal vez quiere ver las otras clases que he dado, vaya. Es www.ministerioelgozodejehová.com. Usted entra a la página, le da en la parte que dice inicio, usted hace un clic ahí y entonces se abre toda la página. Y ahí tenemos mucha palabra para edificación de nuestras vidas. Hay que edificarnos a través de la palabra. Que Dios los bendiga, hermanos, pero antes voy a orar por ustedes. Dios de la gloria. He dado tu palabra. He enseñado lo que pusiste en mi corazón. Te pido que bendigas a mis hermanos que han visto o los que van a ver. Bendícelos en el nombre de Jesús. Límpialos con tu sangre, Jesucristo. Límpialos a ellos y a sus familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bendiciones, hermanos.